Tenemos un invitado de lujo. Sí, cómo no. Y ayer nos estábamos acordando de él casualmente, que es el senador Ernesto Rufo Apel. Estábamos acordándonos de cómo usted ganó la gubernatura y con qué porcentaje, porque estábamos hablando del tema de la poca gente que votó en las pasadas elecciones, ¿no? El tema del abstencionismo, que siempre, pues, el mal a vencer. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, Pati, buenos días, David. Sí, con mucho gusto. Aquella fue una aventura ciudadana y ahora estamos en la antesala de otra, porque el país está en una situación muy difícil y también pues el rumbo que depende de quien encabece la presidencia de la República, pues habrá de definirse en el 2018. Así que hay mucho de qué platicar, qué considerar por parte de todos los mexicanos. ¿Qué está pasando desde la visión más global, senador? Porque efectivamente hay mucho descontento, pero también pareciera que desde la clase política, desde los partidos, la elección, y siendo bien honestos, parece que no se ha aprendido. Incluso en los recientes discursos, que ahora se dan mucho por redes, lo que más abundan son los insultos. No hay propuestas, no promueven la participación ciudadana, pero usted también pertenece a un partido muy poderoso, un partido con una presencia obviamente clave para nuestro país. ¿Qué cree que es lo que está pasando? Bueno, continúa ese espíritu en la política de la lucha por el poder. Y eso la gente lo que quiere ver es la lucha por México. Eso es distinto. Cuando las propuestas son para mejorar, pero creíbles y que las vamos a encarnar, quien quiera que sea el responsable, de una manera en la que puedas confiar, pero es para el bienestar público, no para los que están adentro del gobierno, entonces la gente se empieza a entusiasmar. Eso es lo que yo aprendí, lo que yo he visto cuando me pasó a mí de alcalde en Ensenada y luego de gobernador en el estado, porque vas tú por el interés público, el de todos, y estás trabajando por los demás. Lo que ha sucedido en el debate de los políticos es que lo que hacen es a ver cómo ganar para luego recuperar. Ellos ven incluso meterse en una campaña como una inversión a la que le están apostando. Es una mentalidad distinta. Eso es lo que tenemos ya que cambiar, porque el país está en una crisis gubernamental. Y fíjese bien lo que estoy comentando, crisis gubernamental, no de nación. Los mexicanos somos trabajadores, hemos aprendido con la universidad y la escuela, y la economía nacional está lista para crecer mucho, nada más que el gobierno siempre la tiene limitada, le cobra muchos impuestos, muchos permisos, y el peor de todos los impuestos, la corrupción. Entonces, aquí es cómo el gobierno va a estar al servicio del esfuerzo nacional y no al revés, porque hasta ahora siempre ha sido el esfuerzo nacional en beneficio del gobierno y de los políticos, que luego encuentran las maneras de cómo llevarse el dinero, pero las cosas están cambiando. Yo hace 30 años me acuerdo que era difícil decir la palabra corrupción, porque los mismos del gobierno te veían feo, te veían como rebelde. Ahora, 30 años después, la corrupción ya está reconocida como el cáncer que se ha comido a las instituciones nacionales. Ahora cínicamente la practican y habrá que decir que a este 2018 llegarán los partidos políticos mucho más cuestionados porque han habido una serie de gobernadores de diversos partidos políticos y presidentes municipales que han sido, pues, que están siendo investigados por corrupción, algunos han sido detenidos y están en ese proceso. ¿Qué habrá que hacer para levantar el interés de la ciudadanía en estas elecciones que se avecinan para el 2018 en relación a los partidos políticos y candidatos? Bueno, es que yo recuerdo cuando en la campaña de gobernador allá en el año 89 hablábamos del cambio. Y lo que todo el mundo pensamos era el cambiar el partido que estaba en el gobierno. Ya nos dimos cuenta que no.
Lo que tenemos que cambiar es la actitud de todos nosotros mexicanos, porque tenemos una dimensión de responsabilidad cívica. Y lo que debemos hacer es aprender a organizarnos en distintas formas y maneras para estar supervisando las cosas que nos interesan, que son de interés público, ¿no? Por ejemplo, hoy me toca ir a la expo anual de la Cámara de la Construcción. Y ellos siempre están discutiendo que la corrupción en los procesos de licitación, entre comillas, que más bien son de adjudicación directa. Adjudicación directa, exacto. Entonces, ¿cómo fortalecer esa organización de compañías constructoras para que puedan tener una forma de estar supervisando ese proceso de licitación, pero de una manera institucional, permanente, constante, consistente, y que también los vigile a ellos, porque hay veces que le dicen a uno que le ponen pavimento de una calidad y te ponen de otra. Claro. ¿No? Entonces, aquí es donde se define claramente el interés público. O sea, ¿quién puede tener esa responsabilidad de estar supervisando? Y es esencialmente una organización de supervisión de naturaleza ciudadana. Entonces, los nuevos gobiernos deben facilitar la organización de estas maneras de transparencia para que empiece a funcionar todo. Porque ahorita no hay transparencia, hay opacidad. Y ese entonces es el cambio, que nosotros los mexicanos tengamos una actitud proclive a la transparencia. Sí, falta mucho el tema de rendición de cuentas. En este tema de la corrupción viene inherente, senador, la impunidad. Pero cuando hablamos de ese ciclo vicioso, pues también muchos nos preguntamos, ¿y dónde está la oposición? ¿Y dónde están nuestros legisladores? ¿Y dónde están esas fuerzas que deberían de estar buscando el equilibrio? Y de repente, pues lo hemos visto con cosas tan aparentemente añejas, aunque fue ayer, como el IVA, ¿no? Con el asunto de la homologación y demás. Y un partido que en su momento trajo a un candidato ciudadano a lograr el cambio, a decir se pueden hacer las cosas transparentes, pues yo veo que ya están las mismas, por lo menos esa es mi impresión como ciudadano. Sí. ¿Dónde está esa oposición? ¿Dónde están esas fuerzas que deberían de estar ayudándonos? Hay dos fenómenos. Uno, ahora el que yo experimento como legislador, yo nunca lo había sido, yo siempre había sido jefe, ¿no? Ejecutivo. Ejecutivo, o el alcalde o el gobernador, o el director de la empresa. Yo vengo de allá de Ensenada, de las empresas pesqueras. Pero aquí el asunto es, en el Poder Legislativo, la mayoría prácticamente es del PRI y del Verde. En la Cámara de los Diputados lo es, tienen más de la mitad. Y en la Cámara de los Senadores les faltan 4 senadores y en donde quiera hacen un arreglito y te dan entonces votos de mayoría para ellos. Y por ejemplo lo veo ahora cuando llega la lista de personas con experiencia en el Poder Judicial, en los juzgados, para que los pongas tú en un pues nuevo juzgado, en un tribunal superior. Y te das cuenta que la lista la empiezan a elegir por razones de lealtad política a un partido político. Entonces, cuando a ese nuevo juez le llega la orden desde arriba, decide como le ordenaron, no como pide la justicia. Y es por eso que hay impunidad. Así está todo el sistema judicial mexicano, podrá funcionar muy bien, pero a donde hay un interés político y reciben la orden de arriba, se alinean. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, en mi partido, esa sería la otra vertiente, porque aquí en Baja California, pues ya tenemos cuántos años de PAN, pero lo que ha sucedido es de que mucha gente ha tomado al PAN como una agencia
de colocaciones de chamba. Y eso lo que ha provocado es que las lealtades a los candidatos es manténme en mi chamba. Claro. Y eso ha deteriorado la calidad de la responsabilidad, porque entonces están siendo leales. Se reprodujo otra vez el mismo problema, el del poder, quien controla las chambas. México es un país donde hay más personas que oportunidades. Entonces ustedes imagínense bajo esa perspectiva, que es la realidad mexicana. O dicho de una forma coloquial, hay una película buenísima, pero nomás hay 1000 butacas y hay 4000 haciendo cola. ¿Quién va a entrar? Claro. Se rompe la cola, alguien va y usa influencia para meterse. Ahora, ya que estaba tocando el tema de su partido político, qué interesante que haya una autocrítica. Si algo fue muy criticado es ese padrón inflado adentro de Acción Nacional. Y usted está a favor de que se renueve y de que de verdad la gente que esté ahí esté comprometida, porque se criticaba, se decía que había gente que estaba afiliada incluso a otros partidos políticos, por ejemplo, y que también pues cualquiera podía, sin realmente amar al partido ni a las bases, a la ideología del partido, pues se inscribía por internet y ya formaba parte de Acción Nacional. Sí, esto ha sido lamentable y es precisamente por estos asuntos de querer obtener el poder a toda costa. Y entonces hubo quienes, con tal de ganar una elección interna en Acción Nacional, empezaron a llevar listas de gente que lo único que tenían por función era ir a votar el día que se los pedían, ¿no? Y eso trastocó la naturaleza y la esencia del partido. Bueno, es por eso que me han puesto a mí como pues comisionado nacional para revisar, y entonces lo que estoy haciendo es actualizar los datos de los militantes que están en el padrón actual y luego pedir que nos dejen su huella digital, porque con ella en la siguiente actividad que haya dentro del partido van a pasar lista con la huella y entonces se va a poder demostrar la efectiva militancia. O sea, que estás ahí para colaborar en las razones del compromiso público, el compromiso político del partido para el beneficio público, no para tu beneficio. Y entonces, por ejemplo, si hay actividades de ir a pues, levantar, digamos, una validación en una colonia para ver su pavimentación o el alumbrado público, la seguridad, lo que sea, pues vaya una comitiva de ciudadanos mexicanos en el PAN que andan viendo, andan revisando y andan supervisando el trabajo de la autoridad. Ese es un trabajo político positivo. Bueno, pues habrán de pasar lista con la huella digital. Entonces es una forma de transparencia política. Vamos a hablar de la actualización de ese padrón. ¿Cómo les ha ido en otras entidades? Porque ya comenzaron. Me quedé con una duda. A ver, suéltala, porque no nos dijiste en el corte. Impunidad, corrupción, el PAN en el poder por 3 décadas y demás. Y de repente, en la reflexión que usted nos compartía, también me surgía la duda. ¿Qué tanto ha servido o no la alternancia? Por ejemplo, en los municipios. Porque una de las críticas, bueno, es que el PAN lleva en el poder 30 años en el Estado y ya se envició, ya vino lo chambista, ok. Pero si volteamos a ver otros estados donde ha habido alternancia, o algunos municipios de Baja California, donde sí ha habido alternancia, de repente así como que me queda la duda si realmente el concepto como tal ha funcionado. Porque tampoco percibimos así como que los mejores avances, pues tampoco. Pues ¿Cómo la ves, senador? Aquí ha sido bipartidista hasta cierto punto, Ajá. nada más. Miren, el asunto de la alternancia es un fruto de la revolución, es la no reelección. Acuérdense que uno de las frases que decían ahí en los papeles decía sufragio efectivo, o sea, elecciones. La famosa coma. Ajá, coma, no reelección. Bueno, ¿por qué esto? Porque precisamente en este mundo mexicano, feudal, de pocas oportunidades, donde el jefe es rey,
Pues si dejas un jefe ahí toda la vida, pues se va a volver rey de a de veras, se va a quedar con todo. Entonces quítalo. Una de las grandes ganancias de la revolución fue que hubiera alternancia. Pero el poner la alternancia es perder la continuidad de visión. O sea que ustedes, por ejemplo, cada uno de nosotros, tenemos nuestro propio anhelo, queremos nuestra casa, tenemos un hogar con nuestra familia y nuestra mujer, pero queremos construir un lugar y no lo hacemos en 6 años. Claro. Nos cuesta toda una vida estar ahí, pero mantenemos la unidad de visión, que es la familia. Bueno, en este asunto de la alternancia mexicana, por no dejar que se nos enquiste el poder, perdemos continuidad. Por eso es que es necesario, yo sí creo en la alternancia, porque es natural, el ser humano quiere agarrar, quiere controlar, se quiere quedar con pues, el manejo de las cosas. Entonces, puede haber personas muy enaltecidas, con mucha trayectoria, pero en este México nuestro mejor hay que hacer que varíen, como los comandantes en la policía y estas cosas, porque luego se enquistan y empieza a haber problemas. Bueno, esto lo que nos lleva es que debe haber un organismo de visión de mediano y largo plazo, que debe de ser de naturaleza ciudadana y estar por encima del gobierno, para que si bien el alcalde cambia de partido y hay alternancia, pues haya una entidad, una institución que no ejerce el poder, pero sí mantiene la visión de la continuidad y el largo plazo. Eso es lo que nos falta instalar, porque hasta ahora hemos estado siempre como rogando a Dios que nos toque el bueno, ¿no? Porque este sí va a ser responsable. Pues puede que nos toque un presidente municipal muy bueno o un presidente de la República, pero luego viene la alternancia y se regresan las cosas a donde estaban antes. Por eso necesitamos tener estas formas de organización. Ese es el cambio. Tenemos que superar lo feudal, lo autoritario, lo absoluto, lo controlador, lo opaz, con la transparencia, la organización de los ciudadanos, la visión de largo plazo, la instalación de maneras de estar evaluando el desempeño. Eso es lo moderno. Senador, y antes de volver al tema del padrón, que es uno de los temas primordiales de esta mañana de nuestra charla, yo quisiera hablarle o preguntarle sobre el caso de Tijuana, y espero no meterlo en camisa de 11 varas, porque pues, el presidente municipal es de su partido político. Pero ayer teníamos una nota del politólogo Ignacio Calderón Tena, que decía que solo el 7% de la población votó por Juan Manuel Gastelum y que es una elección legal, más no legítima, él cuestionaba. Hace una administración bastante cuestionada por los ciudadanos en todos los sentidos. Problemas en el tema de recolección de basura, con una inseguridad creciente, con el tema de los baches, con el tema de no hay dinero, con el tema exactamente lo que usted decía. Por ejemplo, aquí se dio la alternancia, había un proyecto que es el CIT, y de repente, en vez de haber continuidad, se detiene y ya no sabemos si es una cuestión política o no. ¿Cuál es su percepción en relación a esto, al tema de una autocrítica, a cómo se está gobernando en Acción Nacional? Que a mí, yo me recordaría su gubernatura. Y cuando fue la rufomanía, antes de que usted ganara, pues usted siempre fue muy cercano a la gente, por eso la gente salió y votó por un ciudadano, que en ese caso era usted. Acá sentimos que la autoridad que ha puesto puertas de acero a la entrada del Palacio, o que cuando es el desfile del 1 de mayo no salen al balcón. O sea, ahí pensamos que hay un mensaje de no comunicación con la ciudadanía justamente. Me gustaría su lectura al respecto. Bueno, efectivamente hay que siempre estar al alcance de la gente. Si hay una responsabilidad fundamental en quien es consecuencia de una elección, es el contacto directo con las personas, porque siempre hay una situación, un problema, un reto, una tragedia, algo
y el político es el primer contacto de confianza y de calor que debe tener la gente. Yo me recuerdo cuando presidente municipal, amanecían en la banqueta sentados varios ya, señoras sobre todo, enfrente de mi casa. Y si yo ponía policías allá afuera para que no se sentaran allí, empieza una situación de enfriar la esperanza. Entonces, es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy pesado, pero es un trabajo de calor y de cariño y de encontrarle cómo darle rumbo a los pesares o a las necesidades que trae la gente. Y ese es el contacto. Y bueno, pues claro, el desfile del 1 de mayo, yo me recuerdo cuando andaba de candidato y venía la columna de los trabajadores y todos los del PRI abrazados enfrente, ¿no? Así como camaradas comunistas, hagan de cuenta como el desfile de Moscú. Sí, claro. Pero a los 50 metros de avanzada esa cabeza del desfile, la raza empezaba a echarme porras. ¡Viva Rufo! Empezaban a gritar los trabajadores, ¿no? Bueno, esto es esa apertura. Sí, los problemas te pueden y te agobian y no hay suficiente dinero que alcance. Lo único que hay es esperanza. Entonces, tiene uno que salir a la calle a mantenerla, porque eso es lo que, por eso amanecemos todos los días y nos ponemos a trabajar. Bueno, Gastelum trabajó conmigo, era de mis representantes aquí en la oficina, y era bueno para atender a la gente. Pues que salga al balcón. Eso es lo más importante. Claro. Ahí está la lección. Muchas gracias por estas reflexiones, senador. No queremos que se nos acabe el tiempo sin hablar del proceso de actualización del padrón de militantes. Y esto se puede traducir como depuración. ¿Cuál ha sido la experiencia en donde ya comenzaron a aplicar todo este asunto de la tecnología que nos platicaba? ¿Qué resultados han obtenido y qué va a pasar en Baja California con esto? Bueno, la esencia es transparentar. Ahora, el asunto de la asamblea del PAN. Cuando se dice legal, es porque todo el mundo precisamente tiene un documento, una comprobación, un registro. Y los que están ahí entonces asisten legalmente. Pero cuando votan, legitiman, porque es algo que la gente está produciendo con su voluntad. Eso es sustantivo, es importante, porque es lo que le da vida a las instituciones, la legitimación. Es lo que buscamos con la transparentación del padrón. En el PAN, cuando ganamos la gubernatura, por ejemplo, éramos 700 en el estado y de repente ya éramos 10,000. Yo te ayudé en la campaña, yo te cuidé las casillas, dame una chamba. Oh, bueno. ¿No? Sí. Entonces se transforma aquella entrega por los demás a un asunto de mi necesidad, que lo debemos de comprender. Ya he dicho, hay menos oportunidades que gente. Entonces se meten al partido, dan esa lealtad y dicen, dame chamba. Y ya no abran más la puerta, que ya no entren más, porque me van a competir mi posición. ¿Es eso natural o no? Pues es natural. Es más, es como la historia de México, también le pasa al PAN. Pero se nos va llenando de arribazones y arribazones de gente que quiere chamba. Entonces, muchos son llevados para que voten por mí porque quiero ser candidato a diputado, a alcalde. Y luego ya después de mi elección ahí se quedan, en el padrón, ¿no? Y luego de repente alguien va y los visita y le dice, oye, pues unos 500 pesos y votas por mí, ¿no? Oye, se trastocó toda aquella esencia de entrega ciudadana y de colaboración. Ahora es,
pues ahí te va una despensa. Uy, era contra lo que estábamos luchando. Claro. Exacto. ¿No? Por eso entonces el presidente Ricardo Anaya, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente del PAN, oyen mi propuesta. Dicen, oigan, con el dedito y nuestra huella digital podemos legitimar las decisiones del partido, pero la legitimación viene del compromiso y del trabajo y la entrega por los demás, cumpliendo en militancia. Bueno, ya llevo 14 estados, el día 8 empezamos otros 8 estados, uno de ellos es Baja California. De los 480,000 panistas a nivel nacional, están asistiendo más o menos en promedio como el 60-65%. Los demás, cuando pasa el proceso, si no aparecieron, Adiós. adiós, para que ya no me los usen con los 500 pesos o la despensa o la chamba o lo que sea. Y entonces, en esta forma, los que quedan, pues van a tener que ejercitar la militancia. Claro. Pero va a ser transparente porque van a tener que pasar lista. Y eso es la reforma del PAN. Le tenemos que poner controles, ¿no? Esto es una manera, antes era pura buena fe y pura confianza, pero pues donde hay poco, luego lo empiezan los arrebatos. Sí, lo que pasa es que de repente atacan al partido por el asunto de que se reduce la militancia, pero no hay nada más saludable que refrenden sus ideales y que los que realmente no están ahí, pues dejen de sumar en papelito, pero no en la práctica, ¿no? Así de sencillo. Así de sencillo. Es simplemente que ahora debemos ser un país, una nación transparente, dispuestos a que me revisen, pero yo a revisar, Claro. ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo. Lo vamos a invitar de nueva cuenta, senador. Usted sabe que esta es su casa. Gracias. Y nada más reiterar lo que usted ya ha dicho. Sí quiere ser presidente de la República y para eso tendría que ser el candidato de su partido. Pues yo creo que todos tenemos un deber cívico. Yo empecé empresario, pero las necesidades del país, la escasez, las circunstancias, me llevó a político. Ahora ya me gustó. Pero es bueno, porque no se ha perdido la parte de la esencia en ese sentido, del servicio público. No lo chambista, tratando que lo acabamos de hablar. Exacto, y luego además hay una cosa, yo no comprendo para qué roban tanto. Pero que tampoco roben poquito, ¿verdad? Dijo Ni la tanto Gina ni allá en poquito, ni- Nayarit. No. No, me refiero a que, ¿qué te vas a llevar? Lo único que puedes dejar es prestigio. Ah, Y eso le sirve, Exacto. le sirve a tu familia. claro. Y hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y buenos Buenos días. días. Un placer Gusto siempre en platicar verlos. con usted, senador Ernesto Ruff.